en esta segunda parte de nuestra meditación de Sábado Santo, en donde estamos reflexionando sobre el silencio de Dios y la ausencia de Dios, de este Cristo que ha muerto y cuyo cuerpo fue ocultado por la piedra sepulcral. Queremos mirar un aspecto muy relevante, muy significativo del misterio del Sábado Santo, y tiene que ver con esto que afirmamos, como decíamos en la primera parte de la meditación, con esta fe que tenemos en que Dios descendió a las profundidades de la muerte. Uno de los misterios más grandes de nuestra existencia es la certeza de la propia muerte, la angustia que eso nos produce, el miedo que eso nos produce. Y Dios en Cristo Jesús quiso empatizar con nosotros en ese aspecto y murió verdaderamente. Y Él quiso pasar por esa fría puerta de la muerte. Pero sabemos que ya la muerte no es lo mismo desde que Jesús descendió a ella, desde que Jesús la penetró, la asumió. Lo mismo que la vida en el fondo. La vida humana ya no es lo mismo desde que la naturaleza humana se puso en contacto, por así decir, con el ser de Dios a través de Cristo. Ni la muerte ni la vida ya no son lo mismo. La vida ya no es lo mismo desde que Dios en Cristo Jesús se hizo uno de nosotros, habitó entre nosotros, puso su morada entre nosotros. Y desde que Dios en Cristo Jesús quiso someterse a la muerte desde entonces ya no es lo mismo. La muerte ahora también es vida, y es la paradoja de la muerte, que la muerte ahora, porque Cristo se sometió a ella de manera real, bueno, la muerte ahora es vida. Y cuando atravesamos la soledad de la muerte, al hacerlo, esa fría puerta de la soledad de la muerte, al hacerlo, encontramos a aquel que es la vida con mayúscula. Y es la forma de encontrarlo, la forma de procederlo. Al someternos a la muerte, no por opción propia, como fue el caso de Jesús, sino que por condición humana, al someternos a la muerte, eso nos da la oportunidad de encontrarnos con aquel que es la vida. Al que quiso acompañarnos, a Jesús, en todas nuestras necesidades, en todas nuestras soledades, al que participó de nuestro abandono en la soledad del huerto, en la soledad y la frialdad de la muerte, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese Dios en Cristo Jesús quiso ser solidario con nosotros. Y quiso ser solidario precisamente en este aspecto tan relevante de la experiencia nuestra que es morir. Jesús descendió a los infiernos. Todos nosotros en la última noche de nuestra vida, así como niños abandonados que lloran, clamamos por una mano que nos sostenga, que nos guíe, que nos consuele. El infierno ha sido superado por Jesús. La muerte ya no es más miedo al infierno, porque el ser humano nos damos cuenta que ya no solamente vive de las cosas del mundo, sino que vive para amar y para ser amado, porque el amor se hizo presente en el ámbito de la muerte. Y sin el Sábado Santo no podríamos afirmar con tanta seguridad esto. El amor se hizo presente en el ámbito de la muerte porque descendió a ella, porque se sometió a ella. Y es por eso que la vida existe en medio de la muerte. Y tal como decimos en las misas de difuntos, en las misas de exequia, a nosotros, a los hijos de Dios, la vida no se nos quita, sino que se nos cambia, se transforma. Este es el gran misterio que hoy la Iglesia nos invita a contemplar. La ausencia de Dios, el silencio de Dios, el aparente fracaso de Dios en Cristo Jesús, pero por sobre todo la inmensa solidaridad que Dios quiso tener con nosotros en Cristo
no solamente por formar parte de la especie humana, al hacerse hombre en Cristo Jesús, al asumir la naturaleza humana, sino que hacerlo en toda la radicalidad de la experiencia nuestra, especialmente en la muerte. Jesús murió verdaderamente, no se hizo el muerto, descendió a los infiernos para rescatarnos. Y este Dios que se nos oculta el sábado santo, se nos oculta, pero desde el fondo del abismo y desde el fondo del aparente sinsentido, ya vemos como los primeros rayitos de la luz pascual empiezan poco a poco a inundarlo todo, a llenarlo todo, a llenar todo de sentido y todo de plenitud. Para terminar, quiero compartir con ustedes y rezar con ustedes una oración que compuso el Papa Benedicto, pero antes de ser Papa, ¿no? Como cardenal Ratzinger, y dice así: Señor Jesús, has hecho brillar tu luz en las tinieblas de la muerte. La fuerza protectora de tu amor habita en el abismo de la más profunda soledad. En medio de tu ocultamiento podemos cantar el aleluya de los redimidos. Concédenos la humilde sencillez de la fe que no se desconcierta cuando tú nos llamas a la hora de las tinieblas y del abandono, cuando todo parece inconsistente. En esta época, en este tiempo en que tus cosas parecen estar librando una batalla mortal, concédenos luz suficiente para no perderte, luz suficiente para poder iluminar a los otros que también lo necesitan. Haz que el misterio de tu alegría pascual resplandezca en nuestros días como el alba. Haz que seamos realmente hombres y mujeres pascuales en medio del sábado santo de la historia. Haz que a través de los días luminosos y oscuros de nuestro tiempo nos pongamos alegremente en camino hacia tu gloria futura. Amén. Muchas bendiciones desde el sur de Chile.